Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con una parte 3 de un Q&A que se me extendió un montón, pero que siento que tiene mucho chisme e información que a ustedes seguramente les gustará porque me la han pedido un montón. Así que sin más preámbulos, vamos con ello. Vale, como lo habrán visto en el título, hoy esta sesión de Isa les cuenta todo lo que sabe al respecto va sobre la traducción editorial. Yo creo que para contexto deberían ver las dos primeras partes de este video que se las voy a linkear aquí abajo, y cuando hayan visto esas dos partes ya tendrán todo el contexto que necesitan. Pero long story short, soy editora, soy correctora y soy traductora desde hace, bueno, casi 4 años. Lo de traducción es más joven, pero lo demás sí, desde hace casi 4 años. Pero ustedes tienen muchas preguntas al respecto, así que les voy a contestar todo esto por aquí. Y vamos con la primera pregunta. ¿Qué estudiaste para dedicarte a la traducción? En mi caso, yo estudié un diplomado que era enfocado en traducción editorial, en las diferentes herramientas que se necesitan para ello, en las diferentes habilidades que hay que ir desarrollando para ello. Sé que hay unas carreras que se dedican exactamente como los 4 o 5 años de carrera y son carreras de traducción. No sé si hay carreras tan largas enfocadas únicamente en traducción editorial, sino que creo que hay como ramas que se especializan más en la traducción editorial, porque hay cosas muy diferentes en la traducción editorial que en la traducción, digamos, general de cualquier cosa o documento o lo que sea. Entonces pues nada, en mi caso, como ya tenía pues un montón de experiencia en el mundo editorial, y además mi nivel de inglés es un nivel básicamente nativo, sentí que solamente necesitaba como unos cuantos conocimientos adicionales que podía encontrar en este diplomado de traducción que yo hice, pues para poder ya dedicarme a esto que siempre había querido hacer. Y pues nada, esta es una pregunta muy curiosa y es: ¿cuál fue la frase más difícil de traducir en tus últimos trabajos? Wow, siento que no me acuerdo de la frase textual, pero digamos que tampoco les puedo mencionar con nombre propio trabajos o cosas que he traducido y que no han sido publicadas todavía, porque estaría incumpliendo contratos y confidencialidad y así y esas cosas. Pero les puedo hablar de uno que ya les mostré en mis Instagram Stories. Yo fui la traductora de una nueva edición que están sacando aquí en Colombia de clásicos. En este caso fue de la señora Dalloway, Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Y siento que no fue una frase per se que yo dijera como no entiendo qué carajos dice, no sé cómo traducirla, ayuda, sino que en general el estilo de esta mujer al escribir es complicado porque casi no le gusta la puntuación. Entonces había frases súper largas, casi sin comas, pero que realmente necesitaban comas para entenderse, y tenía que leerla como 2 o 3 o 4 veces para entender dónde estaban como las pausas naturales de la frase y por ende poder traducirla con el sentido con el que la había escrito. Entonces siento que son ese tipo de cosas. Sobre todo me he encontrado con estos, digamos, retos con los clásicos, porque evidentemente la forma de escribir de hace, yo qué sé, 100 años es muy diferente a la forma de escribir ahora. Entonces hay que como que tener mucho cuidado con eso, y sí es más complicado hacerlo. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la parte más difícil de traducir un libro? Y hay algo que siento que es muy difícil a veces, y es traducir los chistes o los juegos de palabras, o por ejemplo frases que solamente tienen sentido en inglés. Yo qué sé, hay una frase que, no sé, la única que se me ocurre en este momento es whatever floats your boat, ¿vale? Traducida literalmente sería como lo que sea que haga flotar tu bote. Pero eso no tiene sentido en español, porque en inglés lo que esta frase quiere decir es como que cada persona tiene gustos muy particulares para, yo qué sé, ser feliz en cierto aspecto, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, si traduces eso
literal en español como lo que sea que haga flotar tu bote, no tiene ningún sentido. Entonces claro, cuando te encuentras con estas frases o con estos idioms, pues hay que pensar un poco más en cómo traducirlos. Lo que yo detesto son los juegos de palabras, porque a veces son como rimas muy específicas o juegos con la manera en la que están construidas las palabras en inglés, y eso es imposible trasladarlo al español sin que pierda toda la gracia. Entonces siento que eso es de la parte más difícil de las traducciones. Así que sí. Otra pregunta es, ¿alguna vez has traducido libros de editoriales que luego se publicarán en España? Por ahora no, sobre todo porque Colombia, o es la impresión que tengo, de nuevo todas estas respuestas son como impresiones personales y desde mi experiencia, Colombia siento que no es un país que traduzca muchos libros. Siento que el grueso de las traducciones se hacen o en México o en España, sobre todo porque, como les contaba ya también hace varios videos, son las grandes editoriales las que normalmente compran los derechos de los libros en otros idiomas para traducirlos, y eso generalmente se hace como desde la casa matriz, que en el caso por ejemplo de Planeta y de Penguin está en España. Penguin, por ejemplo, también le da como esa potestad de comprar manuscritos a Penguin México, entonces por eso Penguin México también hace varias traducciones. Pero, por ejemplo, en todo el tiempo que yo estuve en Penguin Colombia, Penguin no compró ningún manuscrito para traducir aquí, excepto licencias infantiles de Universal o de Disney o cosas así que sí estaban en inglés, y esas eran cosas que yo traducía estando en Penguin. Sí, he traducido libros para Disney, eso suena súper cool. Pero sí, o sea, en este momento no tengo ningún libro que haya traducido yo y que esté en España. Otra pregunta es, ¿hay casos en los que la traducción de un libro al español haya alterado la historia? Yo no diría alterar en el sentido de cambiar, y ciertamente esto no lo hago yo porque me parece fatal, pero sí siento que a veces he leído libros traducidos al español y que se siente que es una mala traducción, porque a veces suena todo como demasiado literal, demasiado acartonado, y claro, parte del trabajo de un traductor es ser fiel a lo que el manuscrito dice ahí, pero adaptarlo a la forma en la que se habla en español. O sea, no dejarlo todo súper formal y cuadriculado y que suene mal. Entonces siento que eso también depende mucho de la experiencia de los traductores y de qué tan buenos o no tan buenos sean. Pero he sabido de casos que, por ejemplo, en algunas traducciones del inglés al portugués en Brasil, ciertas editoriales han censurado cosas de libros con contenido LGBT+, para que ciertos personajes no parezcan del colectivo LGBT, y eso sí es una cosa absolutamente ridícula y que los autores y las editoriales originales tienen todo el derecho de demandar porque es un crimen. Otra pregunta dice, ¿en cuánto tiempo te volviste pro en la traducción? Digamos que llevo relativamente poco tiempo haciendo como traducciones de libros, digamos, más largos que libros infantiles. Por lo que les contaba, en mis años de Penguin estuve traduciendo muchos libros infantiles y de licencias y de, yo qué sé, princesas y películas y cosas, pero todo era algo bastante corto. Luego, cuando les digo que salí de Penguin, hice todo este diplomado de traducción, y ahí fue cuando me empezaron a ofrecer como libros mucho más largos y complejos. Pero de todas maneras yo siento que incluso antes de estudiarlo de traducción, que de todas maneras me ayudó un montón, y siento que es muy importante estudiar algo de traducción editorial antes de dedicarte a esto, porque además nadie te va a ofrecer un trabajo de traducción editorial, digamos, más complejo si no tienes algo que soporte que de verdad sabes hacer eso, ¿no? Siento que es una cuestión, como con todo, de experiencia y de práctica, e incluso desde antes de empezar a traducir estos libros infantiles y estas licencias que les contaba, yo ayudaba mucho a la parte de prensa cuando tenían que enviar entrevistas a autores internacionales y autores que solo hablaban inglés. Yo ayudaba con la traducción de preguntas de los periodistas y luego con la traducción de las respuestas de los autores para que se pudieran publicar en los periódicos y en todas estas cosas. En un par de Filbos, o sea, ferias del libro de Bogotá, fui como
la intérprete o traductora simultánea entre los autores y los periodistas, porque es muy triste, pero muchos periodistas no hablan una palabra de inglés y aún así piden entrevistas con autores, y es como, igual, o sea, para eso están los intérpretes y los traductores simultáneos, pero igual, en fin, aprendan inglés. Pero sí, entonces también había hecho como estas cosas de interpretación, de traducción simultánea, de traducción de entrevistas. Entonces como que siento que a pesar de que lo del diplomado llegó en este último año, yo ya había ido como teniendo experiencia en otro tipo de como situaciones y de momentos en los que se podían traducir cosas. Evidentemente también siento que para ser traductor pues tienes eso, que tener prácticamente un nivel nativo del idioma que quieres traducir. Tienes que leer muchísimo en ambos idiomas. Bueno, en fin, es cuestión como de eso, de experiencia. Otra pregunta es, ¿si está bien remunerada la traducción de un libro? Depende mucho de tu nivel de experiencia, depende mucho de la editorial con la que estés trabajando. Siento que hay muchos traductores editoriales que ya tienen tanto campo y tanta experiencia y tanta cancha en este oficio, que son ellos los que pueden establecer sus tarifas de traducción. Y como son tan buenos y son tan reconocidos, las editoriales aceptan sus tarifas de traducción. Pero siento que en la mayoría de los casos, o en lo que me he enterado gracias como digamos, a los grupos de traductores en los que estoy, a los traductores que conocí por el diplomado y por mi profesora y todas estas cosas, siento que en la mayoría de los casos son las editoriales las que proponen las tarifas. Obviamente hay editoriales que abusarán un montón y pagarán una miseria, y habrá gente que lo aceptará, pero hay otros editoriales que obviamente pagan buenas tarifas. Entonces es lo que te digo, depende de muchos factores, de con quién estés trabajando, de la cantidad de experiencia que tengas, yo qué sé. También obviamente se paga a veces por cantidad de palabras, a veces por cantidad de páginas traducidas. Depende de muchos factores y depende de con quién estés trabajando. Otra pregunta es, ¿para trabajar en traducción con alguna editorial es como empleado de la empresa o como freelance? Yo lo he hecho de las dos maneras, pero siento que como traductor dentro de la editorial solo vas a tener proyectos pequeños, como por ejemplo esto de las licencias infantiles que les contaba que yo hacía, porque son proyectos que no te toman mucho tiempo y que no te quitan, pues eso, tiempo para las otras labores que tienes que hacer como editor. Mejor dicho, yo no conozco a ninguna editorial que tenga un cargo dentro de traductor. O sea, las traducciones que se hacen dentro de las editoriales es, por ejemplo, por personas como yo que tenían como esa habilidad para traducir y cosas muy pequeñitas, o sea, de verdad. Pero no conozco a ningún traductor in-house de una editorial, porque la mayoría de esas cosas, como son proyectos que requieren de mucho tiempo, pues se lo mandan a alguien por fuera, lo tercerizan o se lo dan a independientes o a freelance. Pregunta, ¿por qué usas Word para trabajar en traducción? Porque me parece lo más cómodo. O sea, yo sé que hay otros softwares de traducción como Trados y estas cosas y demás, pero la verdad es que yo soy súper clásica en ese sentido. Ya en otros videos les comenté que yo todo mi cronograma lo organizo en Excel, cuando hay otras aplicaciones y otras cosas que podría usar. Entonces, a mí lo que me parece más cómodo para traducir es sencillamente partir la pantalla de mi computador en dos, arriba tener el PDF con el manuscrito en inglés y abajo tener el Word con lo que yo estoy haciendo en español. Eso me parece lo más sencillo del mundo, lo más cómodo para mí y mira, es como elección de cada traductor elegir qué herramienta usa. Otra pregunta es, ¿hay alguna carrera o curso certificado? Creo que esto ya se los conté, hay varias carreras de traducción en varias universidades. Creo que en Colombia no hay una carrera como tal de traducción, pero sé que el Rosario tiene una maestría en traducción, no enfocada en editorial, sino traducción en general. Las cosas que yo he visto enfocadas en traducciones editoriales están fuera de Colombia, sobre todo en España. Creo que en México hay bastantes, en Argentina también, pero también hay un montón de diplomados y cosas online que pueden hacer al respecto. Una pregunta que me parece súper importante
contestar aquí es alguien que dice, si yo quiero traducir mi propio libro y tengo un papel que avala que sea inglés, ¿lo puedo traducir yo? De poder puedes. Tener un papel o un examen que te diga que sabes inglés no te convierte en traductor. Eso es lo único que voy a decir al respecto. Otra pregunta es, ¿cuánto tardas en traducir un libro? Depende. Depende de la complejidad del lenguaje, depende de si es un libro que sea como lleno de párrafos descriptivos o si tiene muchos diálogos, en cuyo caso pues es más rápido. Yo que sé, depende del género del libro. Traducir fantasía es mucho más difícil que traducir un contemporáneo, o yo que sé, hay diferentes cosas que varían, pero sí, o sea, en general es tardado, sobre todo porque tienes que estar muy pendiente de que todo quede bien. Al final del día tienes que releer todo lo que traduciste para ver si no metiste la pata en algún lugar. Tienes que estar todo el tiempo corroborando que de verdad sin querer no te saltaste una línea o cosas así. Entonces es un trabajo de mucho cuidado. Otra pregunta es, como traductora, ¿cuál sería el libro que más te ha gustado traducir? Y es uno que no les puedo mencionar porque no ha salido todavía, pero cuando salga se los contaré por stories. Otra pregunta es, más o menos, ¿cuánto cuesta una traducción? ¿Afecta el factor de si es compleja o sencilla? Sí, no te podría dar como un precio aproximado por lo que les contaba antes, de que básicamente hay muchas tarifas diferentes, se negocia de forma diferente, pero sí sé que, por ejemplo, cuando hay gente que traduce libros, yo que sé, supremamente complejos o científicos o de un tema muy específico, sé que en esos casos las tarifas suben, porque además eso no lo puede hacer un traductor editorial general, sino un traductor editorial especializado en esos temas. Por ejemplo, un libro de medicina no lo puede traducir un traductor editorial normal, tiene que ser alguien que haya tenido experiencia también en el campo de la medicina y ese tipo de cosas. Entonces depende mucho de muchos factores, pero sí, evidentemente la complejidad es uno de ellos. Otra pregunta es, ¿se puede vivir de hacer traducciones? ¿En verdad está mal pagado en Colombia al menos? ¿Cómo te digo? A ver, siento que en este momento yo no podría vivir solo de hacer traducciones, por eso también hago ediciones, correcciones y otro tipo de cosas como del mundo editorial. Pero por ejemplo, sé que si hiciera las mismas traducciones que hago en Colombia, pero las hiciera en España, o si las hiciera, yo qué sé, en Inglaterra, podría vivir solo de las traducciones, porque evidentemente en esos países lo pagan mucho mejor que lo pagan aquí. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo suele haber entre la salida de un libro y su traducción al castellano? Eso depende mucho de cada editorial. Siento que en este último par de años esas cosas se han ido acelerando, porque, o sea, hace años uno tenía que esperar casi un año por una traducción y este tipo de cosas, pero ahora las editoriales se han dado cuenta de que pues los lectores están mucho más conectados globalmente y se enteran mucho más fácil de cosas de otros países y tal. Entonces yo siento que por eso han acelerado los tiempos de publicación, no tanto los tiempos de traducción, aunque un poco, porque lo que hacen es que, obviamente bajo todos los acuerdos de confidencialidad y demás, las editoriales en inglés, si ya han hecho un acuerdo con una editorial en español para que esa editorial traduzca el libro de un autor, lo que hacen es que cuando ellos mismos terminan los procesos de edición, corrección y tal, cuando ya tienen el manuscrito listo para entregarse a impresión, lo envían directamente también a la editorial en español para que esa editorial pueda empezar a traducir. Evidentemente, para las fechas de publicación simultánea, los que corren un montón ahí son los traductores, e incluso a veces contratan a más de un traductor por libro para alcanzar a esas fechas y que sean como publicaciones simultáneas. Pero en el caso de que no sean simultáneas, sí le dan el trabajo solamente a un traductor, pero sí le dan muy poco tiempo para hacerlo. Así que la clavada que se tiene que pegar ese traductor es fuerte para que la fecha de publicación en español sea lo más cercana posible a la fecha de publicación en inglés. Otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre las traducciones de español original de España y el español de Latam?
las conjugaciones verbales. Vale, pues en España a la gente le gusta leer los libros, evidentemente, pues yo qué sé, conjugado con vosotros, vosotros sabéis que hacéis tal cosa y bla bla bla, pero eso en Latam choca mucho. A mí me encanta pues porque, ajá, soy española y tal, pero en Latam eso choca mucho. Entonces, lo que sucede cuando se traduce un libro en España y se quiere publicar en Latam es que si hay presupuesto en las filiales de Latam para hacer lo que les contaba en videos pasados de la neutralización, que consiste para Latam en quitar todo lo que sea como en conjugación de vosotros y expresiones muy españolas, se paga esa neutralización antes de que se publique el libro en Latam. Supongo que sucede lo mismo al revés, como que si se tradujo un libro en México, España hará el proceso inverso y lo españolizará. Pero sí, todo depende del presupuesto que tengan las editoriales, porque literalmente cada cosa que le hagas a un libro antes de publicarlo cuesta dinero. Y ya está, creo que ese ha sido todo mi Q&A sobre la traducción. Espero que haya contestado todas sus preguntas. Si se les quedó alguna duda, díganmela en los comentarios, intentaré respondérselas por ahí. Pero dicho esto, pues nada, espero que le den like a este video, que se suscriban al canal, que le den like ya al video, sí, no sé qué estoy diciendo, que me sigan en mis redes sociales y sí, todas esas cosas, ya no sé qué estoy diciendo, pero que sí. Nos vemos en el próximo video. Bye.